Muy buenas y bienvenidos a Think Small. Hoy tengo el placer de conversar con alguien que no necesita presentación en el mundo de la economía, Daniel Lacalle. Tengo que reconocer que siento profunda admiración por él. Daniel es uno de los máximos referentes del pensamiento liberal en España y una de las voces más respetadas en el análisis económico. Su capacidad para explicar la realidad económica de forma clara y concisa lo ha convertido en una referencia imprescindible siempre que se habla de mercados, inflación, impuestos o políticas económicas. Economista, gestor de inversiones, divulgador, autor de varios libros de éxito. Si no tuviéramos un Daniel Lacalle en España, tendríamos que inventarlo. Daniel, bienvenido a Think Small. Es un placer tenerte aquí. Muy buenas. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Bueno, el otro día miraba precios de coches del 19 al 25 y se han más que duplicado. ¿Cómo es posible que nos hayamos empobrecido tanto en estos 6 años? Bueno, la inflación es el impuesto escondido, ¿no? Y la inflación no es una casualidad, es una política. Y durante los años en los que nos han dicho que el gobierno tiene que duplicar, multiplicar sus gastos, etcétera, que el Banco Central Europeo tiene que llevar a cabo políticas expansivas, bla, 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 por lo que se ha hecho ha sido aumentar exponencialmente el riesgo inflacionario y bueno, pues lo que llevamos es, en el caso de España, una inflación acumulada 2019-2024 que es aproximadamente del 25% y que obviamente no ha venido acompañada de un enriquecimiento, sino que además ha venido con un aumento muy significativo de impuestos, ¿no? Por lo tanto, como la productividad no ha crecido, la cantidad de dinero se ha disparado, la inflación es persistente y los ciudadanos están pues recibiendo su salario y sus depósitos y ahorrando sus depósitos en una moneda cuyo poder adquisitivo va perdiendo valor, pues la inflación, el impuesto escondido. Es evidente que el Banco Central Europeo no ha hecho los deberes porque la principal política es controlar la inflación y parece que haya hecho lo contrario. Bueno, efectivamente, los bancos centrales tienen como objetivo, el concepto de la estabilidad de precios, pero la estabilidad de precios para un banco central es que la moneda pierda poder adquisitivo un 2% anual. De hecho, los bancos centrales pasan más tiempo haciendo eso que se llama combatir el riesgo de deflación, que es una tontería, que defendiendo la estabilidad de precios. Por lo tanto, obviamente, el Banco Central, pues se puede decir perfectamente que no ha cumplido su mandato, pero el Banco Central Europeo no incumple su mandato por maldad o por incompetencia, sino que no incumple su mandato porque son los gobiernos los que han disparado su emisión monetaria, el gasto público es emisión monetaria, ¿de acuerdo? Y el endeudamiento. Y por lo tanto, bueno, pues en cierta manera deberíamos tirarnos un poco de las orejas en la sociedad civil, porque cuando en la sociedad civil los ciudadanos repiten constantemente que el gobierno tiene que hacer no sé qué, que el gobierno tiene que dar no sé cuántos, etcétera, en realidad lo que está diciendo es el gobierno tiene que imprimir mucha más moneda y luego, claro, luego nos quejamos de que pierde poder adquisitivo, pero la inflación no es nada más que eso, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en términos de una moneda que, claro, pues es con la que se miden los salarios y se miden los depósitos y se pagan y se compran los bienes. Los precios no suben, ¿no? Se pierde poder adquisitivo de la moneda. Sí, da la sensación que la ciudadanía no es consciente de lo que supone aumentar la deuda pública. Es como un ente invisible que está ahí, pero que el ciudadano no echa cuenta de que crece y se va convirtiendo en un monstruo. Es Pues esa es una, la sensación que tengo. claro, es una política profundamente antisocial
de una ciudadanía que considera que el Estado tiene que gastar o que permite que el Estado gaste muy por encima de sus posibilidades y como efectivamente no percibe o por lo menos no le echa la culpa al gobierno de los efectos negativos de la deuda, estancamiento, baja productividad, mayores impuestos, inflación, etcétera, no liga que esos factores van todos unidos. Además, se incluye el hecho de que en una sociedad como la española un porcentaje muy importante son personas que reciben transferencias del Estado. Por lo tanto, también hay un incentivo perverso a pasarle la factura a los que vienen detrás, que son nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? ¿Las criptomonedas podrían ser esta reacción contra estas monedas manipuladas por los bancos centrales que van perdiendo valor? O sea, ¿podrían? Claramente. Para empezar, la idea de que una moneda la tiene que emitir el Estado o un grupo de estados, como es el caso de la de la eurozona, pues es un constructo político, ¿no? Eso de que la moneda la tiene que emitir el Estado no tiene nada más que como objetivo que el Estado diluya sus responsabilidades y compromisos financieros a medio y largo plazo, reduciendo el poder adquisitivo de la moneda que el propio Estado emite. Cuando se juntan un grupo de estados, como es el caso de la eurozona, pues hay un corsé, que es el de, obviamente, las veleidades o las tentaciones inflacionistas de unos estados las van a controlar un poco más otros, pero todos los estados, en realidad, incluso aquellos que llaman frugales, tienen ese objetivo de diluir los compromisos a largo plazo con una moneda que pierda poder adquisitivo. Las criptomonedas, particularmente el Bitcoin, salen cuando la crisis financiera, porque la crisis financiera en realidad fue una manifestación de el principio de los shocks que se generan por ese exceso monetario, ¿no? La crisis financiera en realidad se le echa la culpa a las hipotecas, se le echa la culpa a muchas cosas, pero no deja de ser una manifestación de un exceso de crédito, ese exceso de crédito que lleva a tomar decisiones de inversión equivocadas o muy arriesgadas con muy poco capital y luego eso salta, ¿eh? Pero claro, ¿qué es el exceso de crédito? Muchísima mayor emisión de moneda, ¿no? Muchísima mayor emisión de dinero. Parece ser, bueno, en las últimas semanas muchos países están adquiriendo Bitcoin. Es como si hubieran validado, ¿no? La criptomoneda que hace unos meses, bueno, Sí. no tanto, renegaban de ella, ¿no? O sea, el Sí. comprar Bitcoin querrá decir que están validando ya el Bitcoin en el mercado. Sí, obviamente son pocos. El Salvador, pocos más. Estados Unidos no ha puesto en marcha todavía la reserva, la reserva de criptomonedas que había anunciado. Pero sí, en cierta manera, es una manera de validar o de reflejar que el Bitcoin, como cualquier otra emisión monetaria, puede ser, ¿no?, dinero, ¿no? Eh, lo que nosotros llamamos dinero, para que lo sea, tiene que ser reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Con esas tres, digamos, características, una moneda puede ser dinero. Curiosamente, en el mundo, más del 70% de las monedas que emiten los estados no son dinero, no son reserva de valor, no son unidad de medida ni método de pago generalmente aceptado en muchos países, obviamente, del tercer mundo, etcétera, etcétera. Yo he estado a cargo de África y Oriente Medio durante 8 años en una empresa y yo no cambiaba moneda local nunca, ¿entiendes? Entonces, primero, la evidencia de que
las monedas estatales no necesariamente son dinero es palmaria. Pero además, por el otro lado, la evidencia de que el dinero no lo tiene que emitir el Estado, ¿no? Y obviamente el Bitcoin, particularmente, y las criptomonedas, digamos que siendo una amenaza lejana, ¿no? O por lo menos una referencia más que una amenaza, sí obligan a los estados a ser más responsables fiscal y monetariamente, porque la política fiscal y la política monetaria son dos caras de la misma moneda. ¿Y los ciudadanos qué podemos hacer para protegernos de la inflación? Bitcoin, bueno, la criptomoneda sería una fórmula para protegernos, ¿no?, de la inflación. ¿Y qué más podemos? Las empresas, los ciudadanos, ¿qué más pueden hacer? Hombre, lo primero que tienen que hacer los ciudadanos es dejar de decirle al Estado que le regale cosas en el futuro. Claro, si yo soy el Estado y tú eres un súbdito, y tú me dices, quiero que me pagues un montón de entitlements, un montón de subvenciones o ayudas o lo que sea en el futuro, yo te digo, encantado, feliz, ahí va. Y yo empiezo a gastar, pero que me estoy gastando tu dinero, ¿entiendes? Y yo empiezo a gastar y empiezo a emitir moneda. Emitir moneda del Estado, lo que está haciendo es literalmente la moneda, en realidad es deuda, ¿no? Emitir moneda es una forma de entrar en débito en el futuro con la sociedad. Bueno, eso no tiene por qué ser malo. Siempre que el Estado tenga la credibilidad crediticia. La inflación es la demostración empírica de que la credibilidad crediticia de ese Estado se está perdiendo. El Estado, obviamente, quiere perder un poquito, hace un impago, digamos que sutil, del 2% anual, porque eso es lo que llaman el objetivo de estabilidad de precios, porque eso es un constructo en el que los ciudadanos, digamos que aceptan la pérdida del poder adquisitivo de la moneda de un 2% anual a cambio de mayor crecimiento del crédito, es decir, mayor acceso a deuda y a tipos más bajos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que los estados van tomando mayores compromisos a largo plazo, se ponen a endeudarse ahora y a tomar compromisos que todavía no se han endeudado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos? Los ciudadanos tienen que entender que la inflación es una política. Lo primero es lo que tienen que entender eso. Pero claro, cuando los ciudadanos le echan la culpa de las subidas de precios a los supermercados, pues dice, ya te han engañado. O le echas la culpa de la subida de los precios de los coches a las empresas automovilísticas, ya te han engañado, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es invertir, ¿de acuerdo? Invertir de acuerdo a tu estimación de inflación para batir a la inflación y que tu dinero, por lo menos, recupere la inflación. Fíjate, muchas veces se habla de que los españoles son adictos al ladrillo, ¿no? Los españoles son adictos al ladrillo no porque sean tontos, sino porque generaciones han estado sujetas a una moneda, la peseta, que era una aberración monetaria, que iba perdiendo constantemente poder adquisitivo. Entonces, la pequeña manera en una economía tan poco desarrollada financieramente como era la española, en la que los ciudadanos protegían sus ahorros, era vía bienes raíces. No porque eso fuese una tontería, sino porque era la única manera de protegerte del efecto devastador de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Yo tengo 57 años. Mi primera hipoteca me la dieron al 13,8%. Eso significa dos cosas, la edad que tengo y la inflación que había, ¿sabes? Entonces, los ciudadanos tienen que invertir. Los ciudadanos tienen que ser muy conscientes de que la inflación no es una casualidad, sino una política. Y los ciudadanos tienen también, por lo tanto, que buscar las opciones de inversión que le permitan, digamos,
mitigar no, sino batir el efecto de la inflación. No intentar batir al mercado, sino intentar batir la inflación. ¿Tú crees que el tiempo de política de tipos bajos va a estar en stand-by durante un tiempo o vamos a volver a las andadas en cuanto haya mínimo nubarrón? A la mínima. De hecho, los tipos no están bajos. Perdón, los tipos no están altos. Claro, a la mínima. A la mínima. ¿Por qué? Porque nosotros hemos colectivamente aceptado que, particularmente en los últimos 20 años, la economía, en vez de estar centrada y fundamentada en el ahorro y la inversión prudente, está fundamentada en la deuda y el gasto. Fíjate cómo, por ejemplo, te dicen, el consumo está fortaleciéndose. Eso no significa nada. Si la gente lo que está es tirando de tarjeta de crédito, a lo mejor es una muy mala noticia, ¿sabes? Fíjate cómo te dicen, el Producto Interior Bruto sube. El Producto Interior Bruto es una medida peligrosísima de la economía porque pone en agregado gasto improductivo, gasto endeudado, inversiones equivocadas y, por supuesto, si la economía no va bien e importas menos, también, digamos que se dopa, ¿no? Entonces, el Producto Interior Bruto no es una buena medida de la solidez o de la... es una medida de crecimiento económico, pero no es una medida que en sí misma y por su cuenta valga lo suficiente, ¿de acuerdo? O sea suficientemente potente. Y Daniel, en las últimas semanas hemos tenido un anuncio preocupante, por lo menos para mí, el euro digital. Sí. Tiene muchas incógnitas y bastantes sombras. Hombre, a ver, incógnitas no tiene ninguna y sombras tampoco. A ver, si entiendes lo que hemos estado diciendo en los últimos minutos y entiendes cómo la equivocada demanda por parte de los agentes económicos y de los ciudadanos de que el Banco Central Europeo esté constantemente, eso que se llama apoyar, ¿no? El Banco Central Europeo va a apoyar a la economía. Bien, cuando entiendes que todo eso lo que va es que cada vez está funcionando como un incentivo superior a que los estados se endeuden y además a que ya nos hayamos cauterizado en la posición en cuanto al endeudamiento estatal de tal manera que escuchamos que la Unión Europea va a gastar 800.000 millones de euros en defensa sin reducir ningún otro gasto y la gente dice, me parece bien, si no van a reducir ningún otro gasto, ¿cómo? ¿No te has preguntado cómo se va a financiar eso? Entonces, el euro digital es un paso exponencial en ese proceso de control vía la moneda que llevamos lentamente, pero desafortunadamente constantemente, asumiendo de manera tácita en algunos casos y en muchos casos, y hay que echarle también una bronca a una gran parte de la sociedad civil, aplaudiéndolo con las manos sangrantes, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Desde el COVID-19, a base de la política del miedo, la ciudadanía ha aplaudido este tipo de medidas de control. Sí. Y es que me parece absolutamente incomprensible este retroceso y que lo hayamos aceptado con esta normalidad. Y Sí, asusta. Asusta que hayamos cumplido 5 años después del COVID y que los ciudadanos estén como resignados ante el hecho de que hubo un tiempo en el que el gobierno decidió, y ahora se ha demostrado que sin las más mínimas evidencias científicas, encerrar a la gente durante meses, llevar a cabo medidas de restricción y de control completa y absolutamente destructivas de las libertades civiles, etcétera, que es muy distinto, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es que había una pandemia, es muy distinto a llevar medidas de
digamos, de cautela en cuanto a las aglomeraciones, etcétera. No, no, no. Aquí lo que se ha llevado a cabo es un experimento claramente en el que se ha tomado la decisión consciente de restringir las libertades civiles, saber qué era lo que pasaba y hasta qué límite se llegaba. Y sobre todo, desde el punto de vista de lo del euro digital que estás diciendo, ¿qué es lo que la gente aplaudió aparte de la supuesta acción benefactora del Estado ante una amenaza que hoy ya consideramos una gripe como cualquier otra? La gente, el otro día me acuerdo que estaba en la oficina y me decían, no, es que está no sé quién en casa con COVID. Vale, no pasa nada. Digamos, esa entrega ante la decisión o la propuesta de gobiernos y de entidades monetarias de aumentar constantemente el nivel de control sobre la economía y sobre los ciudadanos, claro. Y el euro digital, digamos que es un paso, ni siquiera es el último, pero un paso adicional y exponencial en el proceso que ya llevamos viviendo de control monetario, ¿no? Y control social, porque claro, Total, bueno, es claro, que, claro, el control monetario siempre es control social. Hablábamos antes de la inflación, ¿verdad? ¿Por qué los bancos centrales dicen que tienen que combatir la deflación? ¿Cuántas veces has salido tú de un concesionario de coches o de un supermercado diciendo no lo puedo tolerar, ha bajado el precio de los automóviles o ha bajado el precio de la carne? Nunca. ¿Mm? Esa idea de que tienes que combatir la deflación solamente tiene una respuesta, que es que el constructo político de la moneda, que es que el gobierno está diluyendo el poder adquisitivo de la moneda a cambio de que haya más crecimiento económico, más crédito y mayor y que con eso haya más productividad y por lo tanto lo que pierdes en poder adquisitivo lo ganes después en salarios, pero eso luego no ocurre, que es lo que está pasando ahora. La productividad no crece, ¿de acuerdo? Pero la inflación se aumenta. Los gobiernos además se vanaglorian de un crecimiento económico que viene dopado por el gasto público y por la deuda, etcétera, etcétera. Entonces, primero, la inflación en sí misma es un método de control social, ¿vale? Te hace más dependiente de los, precisamente de las transferencias pecuniarias, monetarias, que hace el Estado en una moneda que cada vez vale menos. Pero esto tiene, como tú bien dices, un elemento adicional de control, ¿vale? Que es que al tener tus ahorros en el Banco Central, el Banco Central tiene toda la información sobre cómo consumes, qué consumes, cuándo consumes y, sobre todo, qué es lo que ahorras y lo que no ahorras y qué es lo que haces. Por supuesto, el Banco Central te va a decir, hombre, vamos a tener esa información, pero no la vamos a utilizar. También te decía que te iba a garantizar la estabilidad de precios. También te decía que tenía todos los mecanismos para evitar en el año 2020 que se disparase la inflación. De hecho, a las personas que dijimos mucho cuidado con esta gigantesca expansión monetaria que detrás viene la inflación, ¿qué se decía? No, la inflación ni está ni se la espera. De hecho, si hay riesgo es de deflación. Cuando llegó la inflación dijeron, no, pero es transitoria, es por culpa de las cadenas de suministro, es por culpa de la guerra, es por culpa de A, es por culpa de B. Siempre es buscar echarle la culpa a toda y cualquier elemento de la economía, excepto el único que puede hacer que los precios constantemente suban, consoliden la subida y continúen subiendo aunque sea a un menor ritmo, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que se emite. Por lo tanto, esto ya es un nuevo elemento. Ya no es que emitas más dinero y por lo tanto los bancos tengan más capacidad de crédito y te preconcedan un préstamo o te ofrezcan una hipoteca a tipos más bajos, etcétera, etcétera. No, esto ya es eliminar el canal bancario
directamente, la emisión monetaria va directamente a tu cuenta y, por supuesto, cuando se dispara la inflación o cuando haya elementos, se puede hacer fungible, se puede hacer programable y se puede controlar cualquier aspecto de tus gastos. Es un elemento adicional y exponencial de control social. El otro día te escuchaba hablar del crecimiento de Estados Unidos, que era inferior al endeudamiento en el año pasado. Por lo que parece, Donald Trump está aplicando una medicina amarga, que está zarandeando los mercados, pero que puede dar sus frutos en el futuro. ¿Puede ser un acelerador para la economía americana, las medidas que está tomando Trump? Claro, cuando nosotros miramos la economía desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, pues obviamente todo el consenso keynesiano que pone como principal factor el aumento constante del peso del sector público en la economía, te dice, claro, es que los recortes de gasto van a hacer daño a la economía. Claro, si el Producto Interior Bruto es el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, si reduces el gasto público y reduces la deuda, el Producto Interior Bruto baja. Pero claro, ¿por qué lo haces? Para bajar los impuestos, para bajar la deuda, para bajar el déficit y por lo tanto que el gasto de las familias y la inversión, sobre todo la inversión que está en negativo en el último dato del Producto Interior Bruto en Estados Unidos, se fortalezca. Es decir, se trata de dos visiones, dos formas de entender la economía. El consenso keynesiano, que es lo que hemos estado sufriendo y viviendo durante las últimas décadas, asume que el Producto Interior Bruto es lo más importante, ¿sí? Y que por lo tanto, cuando hay una contracción de la inversión, el Estado tiene que gastar más. Cuando hay época de crecimiento, el Estado también tiene que gastar más. ¿Por qué? Porque parte de la base de que el Estado se puede endeudar eternamente y que el Estado no funciona como una familia, como una empresa, ¿vale? ¿Por qué el Estado no funciona como una familia o como una empresa? Porque vive de las familias y de las empresas. La otra visión de la economía es la de lo que podemos llamar el conservadurismo o el liberalismo o las personas que ponen el sector privado como el motor de la economía, es la contraria. Es que el Estado es un administrador de recursos, no es un generador de recursos. De hecho, no genera ningún recurso. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es fortalecer el gasto, la inversión productiva, tienes que fortalecer el ahorro, tienes que fortalecer el consumo responsable, no vía endeudamiento. Entonces, los datos de Estados Unidos de los últimos 4 años han sido atroces. Un aumento de Producto Interior Bruto de menos de 2 billones de euros con un déficit público de 2 billones de euros es literalmente, bueno, pues el camino a la ruina, ¿no? Lo que está haciendo Trump, por lo tanto, se parece bastante, aunque no de una manera tan drástica, a lo que ha hecho Milei en Argentina, que es volver a la cordura. Lo que pasa es que Estados Unidos es la moneda de reserva del mundo. Entonces, Estados Unidos no tiene que tener superávit fiscal y superávit comercial. Es decir, no tiene que eliminar el déficit y no tiene que tener balanza de pagos positiva. ¿Por qué? Porque está suministrando dólares al mundo. El dólar es la moneda del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí tiene que tener una línea muy, muy, muy clara en la que el déficit fiscal no supere al crecimiento del Producto Interior Bruto privado, en el que el superávit, en el que el déficit comercial no sea una losa tan gigantesca como la que está sufriendo ahora mismo Estados Unidos, en la que la administración Biden duplicó el déficit fiscal mensual de Estados Unidos.
Una medida controvertida de Trump podrían ser los aranceles, pero Marcos de Quinto, en el podcast la semana pasada, nos contó que realmente era una farsa, porque los aranceles europeos son superiores a los americanos y que esto pues, no suponía un cisne negro para Europa, porque el propio cisne negro y la falta de competitividad precisamente era la burocracia europea. Choca un poco para un liberal que Trump ponga aranceles. O sea, a mí me choca, porque claro, yo no lo acabo de ver, pero... Claro, tú correctamente como liberal dices, yo lo que quiero es libre comercio, por lo tanto lo que no debería haber es aranceles en ningún sitio. Estamos todos de acuerdo, yo soy el primero, ¿no? Entonces, y luego hay otra visión completamente liberal y correcta, que es, y tampoco me debería preocupar que otros países pongan aranceles porque yo me voy a beneficiar como país de esos países, ya que voy a comprar bienes y servicios mucho más baratos. Esa es, digamos, la teoría. Ahora vamos a hablar de la realidad. La realidad, desafortunadamente, es que en los últimos 20 años en particular, la Unión Europea, China, India, Brasil, fíjate qué curioso, son los que se han después unido en los BRICS. Brasil, Indonesia, Rusia, la India, China, Sudáfrica, etcétera. Han sido países que han ido aumentando constantemente las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, con además una premisa adicional, que es que todo el exceso de producción de mis países lo voy a vender en Estados Unidos, que es el mercado más grande y más rico del mundo, en el que además el porcentaje más rico de la población consume prácticamente el 56%. Entonces, claro, eso no es libre comercio, eso es mucha cara dura, ¿vale? La Unión Europea tiene además, tú lo has dicho, aranceles superiores contra Estados Unidos de los que tiene Estados Unidos contra la Unión Europea. Por ejemplo, en automóvil, en química, en ganadería, en agricultura, en productos petrolíferos, etcétera, etcétera. Los aranceles son muy superiores. Y además de eso, es la otra parte de tu pregunta, que es los aranceles que se pone a sí misma la Unión Europea. ¿Vale? Por ejemplo, todas las trabas burocráticas, todas las trabas fiscales, todas las trabas escondidas bajo subterfugios medioambientales, ¿no? Entonces, una vez que entendemos todo eso, la primera pregunta, que es, ¿estamos a favor de los aranceles de Estados Unidos?, viene respondida por el hecho de que es una medida de respuesta ante una política completamente equivocada por parte de otros. Pero viene la segunda pregunta. Bueno, si los otros ponen, si yo soy un ciudadano norteamericano y el resto de los países ponen aranceles, yo voy a recibir productos más baratos y ellos van a sufrir las consecuencias. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí ya es político y geopolítico y es más difícil de entender. ¿Qué es? Ya, pero es que la Unión Europea no, pero muchos países de la Unión Europea, o por lo menos muchos gobiernos de la Unión Europea, muchos países de esos que se llaman BRICS, etcétera, etcétera, utilizan su gigantesco superávit comercial con Estados Unidos para atesorar dólares y utilizar esos dólares para atacar a Estados Unidos, a la sociedad occidental, al sistema capitalista y el sistema de libre mercado, y entonces ahí ya es otra cosa distinta al concepto completamente en el que estamos de acuerdo tú y yo, y yo creo que todos los liberales, de que los aranceles son una mala herramienta. Entonces, aquí tenemos que entender que los aranceles no son una herramienta de proteccionismo, sino una herramienta política para limitar la posible utilización de la moneda de reserva del mundo, el dólar, por parte de países que quieren acabar con
los países occidentales o con el sistema occidental o con el sistema capitalista, como lo llamemos, y por lo tanto equilibrar la balanza. Es muy complicado de entender, súper complicado de entender, y te lo digo yo, entre otras cosas porque yo he participado y ayudado al equipo de la campaña de Trump y era el debate constante, era el tema constante. Y claro, te lo tiene que explicar, entendiendo esa triple dimensión. Número uno, la de la utilización de las trabas comerciales vía regulatoria y fiscal por parte de otros países. Número dos, la evidencia de que los aranceles de otros países son mayores contra Estados Unidos. Y número tres, la política. La política que justifica los aranceles contra China y otros países y además te explica la decisión de utilizar los aranceles para negociar con México y con Canadá para que se pongan las pilas y tomen medidas con respecto a un gran problema, que también es un problema para Estados Unidos que cuesta muchos miles, decenas, no, centenares de miles de millones de dólares, que es la entrada de inmigración ilegal que viene además con entrada de tráfico de drogas, ¿no? Y Es muy, perdón, que me extienda. es muy valiosa tu explicación porque la información llega muy deformada a España, a los medios de Bueno, eso comunicación. seguro. Entonces, es valiosísima escucharte la explicación, el porqué en los aranceles de Trump. Claro, Precisamente y además es muy falaz, porque, por ejemplo, yo hoy en la televisión británica explicaba que la administración que más barreras arancelarias y más barreras al comercio ha puesto entre el año 1998 y el año 2024 fue la administración de Obama. Pero tú nunca escuchaste en los medios de comunicación el mundo se va a hundir por los aranceles de Obama. Tú nunca has escuchado el mundo se va a hundir por los aranceles de Xi Jinping, por los aranceles de von der Leyen o por los aranceles de Lula, ¿verdad? Sin embargo, cuando aparece Trump, por el personaje y por la forma y las formas que utiliza, inmediatamente se crea este revuelo, ¿verdad? Sí, es así, es cierto. Y respecto a la burocracia de la Unión Europea, Mm. esta nueva configuración mundial va a hacer que varíen todas estas leyes que podemos considerar, bueno, directamente absurdas y que están lastrando nuestra industria y nuestra productividad, en definitiva. ¿Tú crees, eres optimista? A ver, yo soy optimista si responde el sector privado y si responden las empresas. O sea, decía Thomas Sowell que la burocracia es un animal que se da luz a sí mismo y pide baja por maternidad. Y me parece una definición maravillosa, ¿no? Entonces, tú no le puedes decir a la burocracia, deja de trabajar. La burocracia considera que tiene. De hecho, habrás visto probablemente en medios de comunicación a veces, ¿no? Pues a ministros vanagloriándose de la enorme cantidad de leyes que han aprobado y de la enorme cantidad de normas, ¿no? Por lo tanto, a la burocracia no se le puede pedir que se suicide, ¿no? No. En Bruselas trabajan 200.000 personas que están todos los días pensando en cosas que tienen que regular, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego, en cada país, además, hay decenas de miles de personas que están trabajando para crear leyes y normas adicionales a las directivas que vienen de la Unión Europea. Entonces, tiene que venir de la sociedad civil. O sea, yo entiendo que como lo de la moneda que hablábamos antes, uno se siente, ¿cómo se llama esto? Pues impotente, ¿verdad? Ante el avance de la represión financiera, de la represión monetaria, de la hiperregulación y todo esto. Pero claro, ponte en el lugar de los burócratas, ¿no? Desde el momento en el que se lanzó la brújula de la competitividad de la Comisión Europea, que se suponía que era la guía para reducir regulación, reducir elementos que frenan la competitividad, etcétera,
la Unión Europea ha publicado más de 180 normas a la semana. ¿De acuerdo? Entonces, no puedes pedirle a ellos que se inmolen. Lo tiene que exigir la sociedad civil. Y tenemos que darnos cuenta de que tenemos mucho más poder del que creemos. La gente se cree, es que nosotros no podemos hacer nada. No es cierto. No es cierto. Se puede hacer, primero, obviamente, votando y segundo, obviamente, todos los días a través de acciones civiles con nuestros propios bolsillos y con nuestra forma de trabajar, claro. Sí, bueno, esto nos ha provocado que quedemos, por ejemplo, estamos fuerísima de la carrera por la inteligencia artificial, por el Big Data. Ha emergido una gran potencia que es Estados Unidos, pero en los últimos 20 años ha emergido otra gran potencia que es China y hemos quedado emparedados por culpa seguramente de esta burocracia. Ha ido pasando poco a poco, ¿no? Y de repente nos hemos encontrado en esta situación. Yo, sinceramente, le veo tiene difícil maniobra aquí Europa, porque la carrera yo creo que la hemos perdido en las nuevas tecnologías. Sí, pero fíjate que a mí me gusta a veces pensar, ¿no? ¿Es solamente un problema de burocracia? Que lo es, estamos de acuerdo, ¿eh? Pero ¿es solamente un problema de burocracia? ¿O es un problema también de estados que hacen todo lo posible por perpetuar y zombificar a eso que llaman campeones nacionales y por lo tanto vía fiscal y vía regulatoria van siempre a poner escollos al avance de empresas tecnológicas que por definición suponen la destrucción creativa de otras que se quedan obsoletas? Yo te pongo un ejemplo. Imagínate que en España o en Italia aparece Amazon, ¿vale? Y como pasaba en Estados Unidos, el principal empleador privado es Walmart. En Estados Unidos el principal empleador privado es Walmart y aparece Amazon, que es aparentemente una gigantesca amenaza porque vas a empezar a comprar cosas libremente y a precios muy baratos y te los traen a tu casa. ¿Qué hubiese hecho España? Y ya no te digo el gobierno de España. ¿Qué hubiese exigido la sociedad española que pasase? Número uno, que se protegiese a Walmart. Número dos, que se subvencionase todo el empleo posible en esa empresa. Y número tres, que se le pusiesen todas las barreras posibles a Amazon. Muchas veces esa burocracia está, de hecho, aprovechándose del miedo que tiene la gente al cambio, ¿vale? Cuando yo estaba en Estados Unidos, yo he tenido la oportunidad de conocer pues, a varios presidentes y vicepresidentes de Estados Unidos, ¿no? Y junto con otros inversores, etcétera, no que fuera yo ahí de paseo. Yo me recuerdo cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, explicó que la razón por la que Estados Unidos era un líder en energía era porque no tenía política energética. Claro, si tú lo que tienes que hacer es elegir ganadores y perdedores, que es en realidad lo que hace la burocracia, lo que llamamos burocracia, pero el estatismo, yo prefiero llamarlo el estatismo. Entonces, cuando vía sociedad civil estamos constantemente acudiendo a las palabras más peligrosas que hay en economía, que son el gobierno tiene que, el gobierno lo hace. Claro, el gobierno va a gastar ingentes cantidades de dinero en perpetuar y zombificar plantas de fabricación de vehículos, aunque esos vehículos ya no se vendan. Va a intentar sostener aquellas industrias afectadas por la inteligencia artificial, por el avance de la tecnología, etcétera. Y eso es muchas veces un factor negativo, porque el miedo al cambio te lleva a perder el tren de la innovación. En Estados Unidos, como la sociedad está hecha desde abajo hacia arriba y tienen la única constitución en la que la constitución te protege de la tiranía del gobierno,
¿eh? Y en China, como es un régimen en el que el gobierno controla de tal manera la sociedad que cuando llega una empresa tecnológica y lleva a cabo un cambio disruptivo absoluto, no hay el más mínimo problema en despedir a todo el mundo. Eso que se llama capitalismo salvaje es lo que hay en China. Entonces, se despide a todo el mundo, se le manda a todo el mundo a su casa y además no hay pensiones, además no hay nada, a la porra. Entonces resulta que tú tienes dos sistemas, uno de capitalismo de libre mercado y de sociedad civil, y otro, o lo que se llama un capitalismo de Estado total y absolutamente salvaje. Y la Unión Europea ahí no puede, no puede, no puede y en muchos casos no quiere. Tú imagínate que yo te digo en el año, yo qué sé, 95, 98, cuando viene la revolución de las tecnológicas. Y te digo, mira, Deutsche Telekom, Telefónica, Telecom Italia, estas empresas van a colapsar, van a desaparecer porque son dinosaurios zombificados, pero van a aparecer otras empresas mucho más grandes, mucho más productivas y con muchísimos mejores salarios y muchísimo más capacidad que las sustituyan. Yo te garantizo que una gran parte de la sociedad, y cuando hablo de la sociedad hablo de los poderes políticos, los poderes económicos y los poderes, digamos, de la sociedad, hubiera dicho, no, aquí hay que proteger a toda costa a Deutsche Telekom, a Telecom Italia, etcétera, y eso es parte del problema, ¿eh? O sea que muchas veces lo identificamos en burocracia, pero a mí me gusta buscar la causa, ¿no? Y la causa viene de una sociedad civil acostumbrada a un estatismo proteccionista en el que el Estado aparentemente te va a proteger de todo cuando no te protege de nada. Bueno, aquí en España somos ejemplo, Eso sí, desgraciadamente, de este tipo de políticas y tenemos muy seguro. malas cartas. Y tenemos muy malas cartas, como tú bien dices, ¿eh? Nosotros estamos, como yo siempre digo, con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Nosotros estamos tirando de la tarjeta de crédito de Alemania y de otros países de la Unión Europea para tener unos niveles de desequilibrios que jamás nos podríamos haber permitido. Y a corto plazo no parece que vaya a haber un cambio, porque se va a agotar la legislatura y cada vez, bueno, suerte que no sé si, porque mucha gente, yo te escuché el otro día, no sé si la televisión, creo decir que, bueno, era una suerte que no teníamos presupuestos, porque Sí. todavía iba a ser peor. Y Claro, puedo coincidir contigo. claro, es que a mí me decían, oye, pero me decían, ¿cuáles son los impactos negativos de que no haya presupuestos? Digo, no, que no haya presupuestos es muy bueno. Si los hubiera, con este gobierno y sus socios, sería muchísimas mayores subidas de impuestos, muchísimos mayores aumentos de gasto, etcétera. De hecho, este gobierno se vanagloria de que ha cumplido los objetivos, que luego no los ha cumplido, los objetivos de déficit, entre otras cosas porque ha estado maniatado por unos presupuestos que no podía más que prorrogar. No obstante, tenemos varios cisnes negros en el horizonte. Uno de ellos sería el sistema de pensiones, que Bueno, lo puede hacer saltar todo por los aires, porque claro, no es que no sea, por los el sistema aires, en sí no es sostenible y el gasto es mayúsculo dentro del sí, presupuesto. pero no salta por los aires. La gente se piensa que un día nos vamos a despertar y el sistema de pensiones se va a acabar, ¿no? No, lo que ocurre es, como está ocurriendo en tantas sociedades del mundo y en nuestro caso va a empeorar, va a ser mucho peor. Lo que ocurre es que te vas empobreciendo, lo estaba diciendo todo al principio de la entrevista, te van empobreciendo lentamente. A los jubilados se les dice que se les sube la pensión con el IPC, pero no se les sube la pensión con el IPC. Se les está endeudando las pensiones del futuro. Por lo tanto, en el futuro, claro, en realidad es una destrucción del poder adquisitivo de las pensiones a medio plazo y el valor presente neto de esas pensiones, ¿no? O sea que no ves que el sistema pueda saltar por los aires. Llega un día No que saltar. Europa no saltará por los aires. De hecho, nunca ha saltado por los aires. Lo que pasa es, o ha estado saltando por los aires en cámara lenta durante mucho tiempo, ¿sabes?
Es decir, has visto cómo, bueno, un montón de gente, ¿no? Ha ido perdiendo poder adquisitivo el sistema de pensiones, cada vez pagamos más impuestos, nos jubilamos más tarde y recibimos una pensión en términos reales más baja. Eso es saltar lentamente, ¿no? ¿Cuál crees que sería el sistema de pensiones idóneo? ¿La bolsa austriaca? ¿Capitalización mixta? ¿Qué Bueno, podríamos plantear en España? a ver, yo creo que obviamente lo que tienes que tener es un sistema de pensiones que esté lo más adecuado a la realidad de la economía española y a la realidad de lo que es la longevidad y la productividad de la economía. Entonces, me parece que lo normal debería ser que aquello que repiten constantemente y con razón los jubilados, yo he cotizado toda mi vida para tener una pensión y ahora no. Eso es lo que tendría que ser. Usted ha cotizado toda su vida, que usted tuviese ese dinero a su nombre, invertido, y por lo tanto que hubiese una parte de solidaridad que aceptamos todos, de los impuestos, y otra parte que fuese directamente nacional, en la que tú, Daniel, y yo, Daniel Lacalle, supiésemos exactamente cuánto dinero hay para mi jubilación. Yo ahora mismo, y tú, estamos poniendo dinero en un sistema en el que no sale nada. Solamente lo único que pasa es que se endeuda, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, pues eso es un peligro a largo plazo, es un peligro incuestionable. ¿Es posible reducir impuestos en España sin comprometer el estado del bienestar o es un dilema falso? A ver, es un dilema falso porque parte de la base del concepto del estado de bienestar. Porque claro, para los políticos, ¿qué te dicen los políticos? El 80% de los presupuestos es gasto social. Por lo tanto, todo es estado de bienestar. Te gastas 10.000 millones en transición ecológica y no sé qué, estado de bienestar. Te gastas 5.000 millones en Agenda 2030, estado de bienestar. Todo es estado de bienestar, porque como el poder político te hace pensar en equiparar derechos con gasto, dice, hombre, Daniel, claro, es que si quitas el Ministerio de Igualdad, entonces no va a haber igualdad. Te hacen asumir que para que haya igualdad tiene que haber un ministerio y todo el gasto incorporado, ¿verdad? Entonces, claro, el truco está ahí, porque tú dices, oiga, vamos a bajar impuestos sin comprometer el gasto social. Ya te han ganado, que es una ridiculez, porque todo para ellos es gasto social, ¿entiendes? No hay nadie no hay nadie hombre, hay cosas que serían obscenas, pero yo qué sé, como sería, pues yo qué sé, el Falcon, pero lo que importa de verdad es que un montón de ese gasto que llaman social en realidad no es estado de bienestar y que el estado del bienestar en sí mismo no puede ser no puede ser la primera parte de la ecuación. El estado del bienestar tiene que ser el resultado de una economía productiva que crece, que invierte, que ahorra y que genera mayor riqueza, ¿sabes? Es decir, nosotros en nuestra familia generamos riqueza, generamos recursos, etcétera, etcétera, y detraemos una parte sustancial para el estado social que es nuestra familia, que son nuestros hijos, los seres dependientes, lo que sea. Pero lo que no puedes decir es, no, o sea, yo tengo que partir de la base de X gasto y a partir de ahí ver lo que ingreso. Eso no puede ser. Eso te iba a decir, que el endeudamiento constante llegará un momento que sería insostenible en España. Bueno, es lo mismo que pasa con lo que hablábamos de las pensiones, que el endeudamiento es insostenible es un hecho. Ahora, que la manifestación de que ese endeudamiento es insostenible no pasa como la gente piensa, que es que un día te vas a levantar y vas a ver aquí, ¡buah! ¿Sabes? ¿Entiendes? Va a haber una especie de explosión. Eso no ocurre así. Es un empobrecimiento lento o más acelerado, que es el efecto de la inflación, claro. Oye, Daniel, ¿por qué el liberalismo en España tiene tan mala prensa? ¿Por qué Bueno, no cuajan las ideas liberales?
Bueno, el liberalismo tiene mala prensa fundamentalmente porque la prensa tiene buena financiación estatal. Claro, ningún estado en general pues va a defender las ideas liberales. Lo que quieren es mostrarse como la solución a los problemas que ellos crean. Pero el liberalismo no tiene mala prensa. Yo soy una persona que lo único que percibo fuera es gente o que está de acuerdo o que dice que está de acuerdo conmigo en algunas cosas, en otras no, pero en general no hay una visión negativa y los que somos reconocidos o famosos o como lo quieras llamar en el mundo del liberalismo tenemos una enorme cantidad de seguidores que no son, digamos, liberales. Por lo tanto, no tiene mala prensa. Tiene mala prensa escrita o mala prensa mediática, si lo quieres llamar. Pero eso es puramente un constructo. Lo que ocurre también es que en España nunca hemos tenido una sociedad liberal, ¿no? En España hemos pasado de estados extremadamente intervencionistas en la Primera, la Segunda República, las monarquías. Hemos tenido no solamente estados extremadamente intervencionistas, sino extremadamente totalitarios. Y después una dictadura. Entonces, en realidad, el ciudadano español, sea ideológicamente de izquierdas o de derechas, parte de la base de un estado, digamos, condescendiente y paternalista, en el que hasta el nivel más pequeño, en un pueblo, se hablaba de las fuerzas vivas, ¿no? El alcalde, el cura, el médico, el farmacéutico. Entonces, es un país muy, muy, muy orientado a la autoridad, a una autoridad de arriba a abajo, ¿sabes? Eso sí que es cierto que es complicado. ¿Y qué valoración haces del primer año de Javier Milei? Porque esto sí que es el liberalismo por antonomasia, ¿no? Han pasado del socialismo puro y duro clientelar a un liberalismo puro, que sería el de Javier Milei. ¿Qué valoración haces? Bueno, Porque la prensa hace muy mala valoración, lógicamente, de Javier Milei, claro. bueno, pero vuelvo a repetir, la prensa lo que está haciendo literalmente es propaganda en ese sentido. Y no es la prensa, por otro lado, es la prensa de izquierdas o socialistas, y hay muchos socialistas de derechas. Pero el resultado es incuestionable, incuestionable. La economía está creciendo un 5,7% anualizado, la pobreza se ha reducido a mínimos de los últimos 5 años, se ha reducido el paro, han aumentado los salarios reales, la economía está tirando bien y además se ha reducido la inflación de manera brutal. Por lo tanto, los resultados son empíricos. Lo que pasa es que, claro, las fuerzas del estatismo represor son muy grandes y te tienen que vender que eso no puede ocurrir, que lo que tiene, que solamente puede haber, que solamente puede haber estatismo, ¿no? ¿Puede extenderse por Latinoamérica? Si funciona realmente, si das... No, a ver, el liberalismo, mira, hay una idea que se repite con cierta frecuencia, que es, si funciona, se extenderá. No, mira, el socialismo se extiende a pesar de la evidencia empírica de su fracaso, porque al socialismo se le juzga por sus aparentes buenas intenciones, ¿de acuerdo? Es alucinante que no haya esa prensa que tú acabas de decir, o esa parte de la prensa, un silencio absoluto sobre Nicaragua, sobre Venezuela, sobre Cuba y, sin embargo, ríos y ríos de tinta sobre Javier Milei. Eso ya te demuestra que hay un sesgo brutal, ¿verdad? Pero yo creo que el liberalismo, como hay que extenderlo en el mundo, es a través de la batalla cultural. Y ahí es donde Milei está teniendo un éxito espectacular. Es decir, aparte de que funciona, que eso ya es evidente, aparte de que los resultados sean buenos, tiene que ser una propuesta moral y tiene que ser una propuesta de batalla cultural, ¿de acuerdo? Ya para ir terminando, Daniel, ¿tenemos un problema como sociedad por no tener cultura financiera? ¿Podríamos ser muchísimo más ricos si tuviéramos cultura financiera?
Seríamos mucho más ricos, pero también tenemos que reconocer que la cultura financiera en el país, en España, en nuestro país, en España, ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay mucho que tiene que mejorar todavía. Prácticamente el 75% del ahorro de los españoles está invertido en depósitos, que es una locura. Pero debemos ser conscientes de que la cultura financiera ha aumentado muchísimo y la gente es mucho más consciente y mucho más realista. Por eso, entre otras cosas, los gobiernos no le pueden echar la culpa de la inflación al supermercado. O sea, todas esas cosas que ahora ya no vemos titulares de suben los impuestos como si cayesen como un ovni, ¿no? Eso lo recuerdo yo cuando era un chaval. La gente tiene mucha más cultura financiera y quiero verlo en positivo. Bueno, pues nada, Daniel, muchísimas gracias por esta charla, por esta conversación. La verdad que ha sido una delicia aprender de ti y escucharte. Yo ya te he dicho al principio que sentí admiración y para mí ha sido un auténtico privilegio tenerte aquí para hablar contigo de tú a tú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muy amable, y muchísimas gracias por seguirme y por defender la libertad, que es lo importante, y muy amable.